Mire, ahí tenemos una diapositiva donde se puede identificar los intestinos. Intestino anterior, intestino medio, intestino posterior. Y entonces del hígado y vías biliares, nosotros vamos a hablar primerito el origen. Entonces le pregunto, ¿el hígado y las vías biliares son derivados de qué segmento de intestino? Anterior, ahí está, mire. Esto representa el hígado. Esta parte representa el hígado. Y esto está representando la yema hepática. Y aquí está la línea indicando que todo de aquí para acá es intestino anterior. Por consiguiente, el hígado y sus vías biliares son derivados del intestino anterior. La pared del intestino anterior, segmento caudal, está constituido por dos tejidos. ¿Cuáles son? Uno es endodérmico y otro, el mesodermo esplásmico. Entonces, todo eso va dentro de origen. Cuando nosotros decimos origen de hígado y vías biliares, ¿de dónde se forma? Del intestino anterior. ¿Cuáles son los componentes tisulares que van a participar en la formación del hígado? Endodermo y mesodermo esplánico. Entonces, cuando nosotros hablamos ya de endodermo y mesodermo esplánico, tenemos que hablar de un segundo punto, que es la diferenciación. ¿Usted, Evelyn, qué significa diferenciación dentro de este proceso? ¿Cuál es la definición de diferenciación en biología? Adquirir una función específica. Primero, diferenciarse quiere decir de un tejido formar otro. Y esos nuevos tejidos que adquieren una función específica. Entonces, para hablar de diferenciación, otra cosa, dentro de origen también tenemos que decir, ¿a partir de qué semana empieza la formación del hígado? Cuarta semana. Cuarta semana. Entonces, al hablar de diferenciación, nosotros decimos, deriva del endodermo y del mesodermo esplánico o mesénquima. ¿Qué va a formar el endodermo? Epitelios. Miren, esto va a formar epitelios. ¿Y cuántos tipos de epitelios se formarán para formar el hígado? Dos. Un epitelio que es de revestimiento y otro epitelio que es el epitelio glandular. ¿En qué estructura del hígado, señor, tenga la bondad? Por favor, póngalo ahí. ¿En qué estructura glandular nosotros encontramos el epitelio de revestimiento? ¿En qué estructura del hígado nosotros encontramos el epitelio de revestimiento? ¿En dónde encontraríamos, señorita? ¿En dónde encontraríamos el epitelio de revestimiento en relación al hígado que tiene el hígado? ¿En dónde está esa? Usted, señor, ¿en dónde encontramos el epitelio de revestimiento? Que dice, el endodermo va a formar el epitelio de revestimiento y glandular. ¿Dónde se encuentra localizado? ¿En qué parte? ¿En qué parte del hígado y vías biliares? ¿Paredes de qué? No, señor. Formando el revestimiento interno de las vías biliares. Las vías biliares son conductos. Y todo conducto tiene un revestimiento interno. Todo conducto tiene un revestimiento interno. Y el revestimiento interno está constituido por epitelio.
Entonces, el epitelio de revestimiento que se origina en el endodermo para formar el hígado se encuentra en las vías biliares, en relación con la luz de las vías biliares. Entonces, esto con las vías biliares. Mire, una vía biliar cortada transversalmente tiene epitelio, vea. Este es el epitelio de revestimiento. Este es el epitelio de revestimiento. Por fuera tiene la lámina propia. Esta es la lámina propia. Por fuera de esto tiene las fibras musculares lisas. Mire. Entonces, ese es un conducto biliar. ¿Está comprendido? Y en algunos casos tiene incluso una membrana serosa. Vea, tiene lámina propia, tiene muscular y tiene membrana serosa. Entonces, el endodermo, ¿qué va a formar? Epitelio de revestimiento. Este es el epitelio. ¿Dónde se encuentra el epitelio de revestimiento en relación al hígado y vías biliares? En las vías biliares. Claro. Si esto fuera un corte del intestino, igual pues. ¿En qué parte está el epitelio de revestimiento en relación al asa intestinal? En la luz, en relación con la luz. Es el límite de la luz, vea, este es el lumen, esta es la luz. Y el tejido que recubre la luz es el epitelio. Un vaso sanguíneo, supongamos que esto es un vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo no tiene membrana serosa, pero tiene epitelio, y ese epitelio se llama endotelio. ¿Y dónde está el endotelio? Adentro, pues este es el endotelio. Pero ese endotelio no es de origen endodérmico, es de origen mesodérmico. Mesodérmico. Y el resto tiene lámina propia también, o tiene membrana basal, porque los epitelios se nutren de la membrana basal en todas partes. Y luego tiene la muscular, vean. Ese es un vaso sanguíneo. Es decir, toda estructura celular tiene en relación con su luz epitelio. ¿Sí está entendido? Entonces, si eso es vía biliar, esto es el epitelio del revestimiento. Por eso ponemos aquí, vean. El endodermo va a formar epitelios. Dos tipos de epitelios que ya se lo saben de memoria. Un epitelio de revestimiento y un epitelio glandular. ¿Dónde se encuentra el epitelio de revestimiento? Constituyendo, ¿no es cierto?, la pared interna de las vías biliares. Ahora viene la otra pregunta. ¿Dónde encontramos el epitelio glandular? ¿Cuál es el epitelio glandular? Ya, pues el hígado tiene varios componentes. ¿Se da cuenta? ¿En qué parte del hígado, dónde se encuentra, en qué parte del hígado o vías biliares se encuentra el epitelio glandular? En el hígado, ¿no? ¿Qué está formando? Los hepatocitos. Porque las células glandulares del hígado se llaman hepatocitos. Ya no pueden estar. ¿Está comprendido? Se llaman hepatocitos. Entonces, el epitelio glandular que se originó constituyen los hepatocitos. Ahora, para formar estas estructuras, para formar el epitelio, para formar epitelios que constituirán las vías biliares y los hepatocitos, este endodermo primero va a formar una estructura embrionaria, un esbozo, y el esbozo se llama yema hepática. ¿En qué parte del intestino primitivo se forma la yema hepática? En el vestíbulo intestinal anterior. Ahí el mismo duodeno. Y el vestíbulo intestinal anterior se encuentra en qué porción del duodeno? En la segunda porción del duodeno. Y entonces, si yo hago esto es el duodeno, vean. Esto es el asa duodenal.
Aquí tenemos estómago, acá tenemos el resto de... Y si nosotros los dividimos así, decimos, esta es la primera porción, esta es la segunda, esta es la tercera y esta es la cuarta porción. En la segunda porción aparece aquí un divertículo, aparece una yema, esta es la yema, esa es la yema hepática. Entonces le estoy diciendo, el endodermo primerito va a formar una yema hepática antes de formar todo esto. ¿Y cuáles son los componentes tisulares que forman una yema hepática? Está constituido por endodermo, vea, esto es endodermo. Sabemos que el duodeno también tiene mesénquima esplánico, vea. Mesénquima esplánico, esto es mesénquima esplánico. Además, el duodeno tiene mesenterios, un mesenterio dorsal aquí y un mesenterio ventral aquí, vea. Ahí está el mesenterio ventral del duodeno y el mesenterio dorsal. También el dorsal se extiende hacia su otro segmento de duodeno. Ya el mesenterio dorsal es todo esto, está en toda la extensión del duodeno, mientras que el ventral solo en aquel segmento que deriva del intestino anterior. Y aquí va a aparecer una estructura que usted está viendo ahí, que representa el hígado. ¿Qué es esto? El septum transversum. Septum transversum. Y este septum transversum está recubierto lateralmente por esto. ¿Qué era esto? Mesenterio ventral. Vea, lateralmente está recubierto por mesenterio ventral. Ah, pero el septum transversum es más arriba, perdón. Porque el septum transversum se relaciona con el mesogastrio. Y entonces, aquí está el estómago. Y entonces este también tiene mesenterio. Y tiene mesenterio ventral. Entonces aquí tenemos el septum transversum. Vea, todo esto es septum transversum. Y repito, este septum transversum lateralmente está recubierto por esto, por mesogastrio ventral, tanto en el un lado como en el otro lado. ¿Está comprendido? Porque si esto es el hígado, el mesenterio ventral es este, está cubriendo así, tanto en el un lado como en el otro lado. Entonces el septum transversum se encuentra entre las dos hojas del mesenterio. Porque ¿qué es el mesenterio? Es una membrana serosa de doble hoja, una izquierda y una derecha. Entonces ahí tenemos, miren, esto es la yema hepática. ¿Cuáles son los componentes histológicos de la yema hepática cuando nace? Son dos, uno es el endodermo y otro es el mesénquima esplánico, que usted está viendo ahí. Entonces, la yema hepática tiene los dos componentes, tiene endodermo y tiene el mesénquima esplánico o mesénquima del intestino primitivo. Del intestino primitivo o intestino anterior, si usted quiere, porque el intestino anterior es parte del intestino primitivo. Este endodermo, esta yema va a crecer, esta yema va a crecer en dirección al septum transversum. ¿Y cómo desarrolla la yema? La yema también desarrolla entre las dos hojas. Vea, esta es la yema. El septum transversum está entre las dos hojas del mesenterio. La yema también está entre las dos hojas. Y eso quiere decir que nace la yema y va a crecer hacia el hígado. El septum transversum. ¿Está comprendido? Y entonces yo le voy a dibujar aquí. Este va a crecer hacia el septum transversum. Así. Vea, así. Y antes de contactar con el septum transversum, hace dicotomía. Es decir, se va a dividir en dos segmentos, así, en dos ramas. Vea, esto es dicotomía. ¿Está comprendido? Para formar dos ramas, una rama craneal y una rama caudal.
Entonces, la yema hepática, antes de contactar con el hígado, hace dicotomía y forma dos ramas, una rama craneal y una rama caudal. La rama caudal, su parte más distal se dilata, mire, se dilata, mientras que la rama craneal se introduce en el hígado. Y al introducirse en el hígado, nuevamente hace dicotomía. ¿Está comprendido? Vean. Entonces, ¿qué va a formar la yema? La yema va a formar las vías biliares. La yema hepática va a formar las vías biliares. ¿Sí está comprendido? ¿Cuántos tipos de vías biliares usted conoce? La señorita del último. ¿Cuántos tipos de vías biliares conoce? 4. No. ¿Cuáles son? Extrahepáticas e intrahepáticas. Claro, me confundí. Vea, señorita, si aquí tenemos el hígado, las vías biliares se clasifican en dos grupos, extrahepáticas e intrahepáticas. Primerito eso. Entonces, la yema hepática va a formar las vías biliares, que son de dos tipos, extrahepáticas e intrahepáticas. ¿Está comprendido? Las extrahepáticas son 4. A, B, C y D. A. Colédoco, miren, este es el colédoco. B. Cístico. Cístico. C. Hepático común. No. Le estoy señalando. Ah, vesícula biliar. Vesícula biliar. No lo repita de memoria. No lo repita de memoria. Observe y conteste. Y este, hepático común. Ahí están los 4. Entonces las extrahepáticas son colédoco, cístico, vesícula biliar y hepático común. Pero esas son las extrahepáticas. Las intrahepáticas, primero van a ser 2, luego estas van a sufrir múltiples ramificaciones, vean, múltiples ramificaciones, tanto del lado izquierdo como la del lado derecho. Miren, porque todo el hígado está lleno de vías biliares intrahepáticas. Porque a través de esas vías biliares intrahepáticas, el hígado a partir de la 12 semana va a eliminar su bilis, la bilis que produce, va a eliminar a través de este conducto hacia dónde? Hacia la segunda porción del duodeno. Eso quiere decir que el hígado es una glándula de secreción exógena, pero también es endógena porque produce hormonas. Miren, entonces aquí tenemos todos esos componentes que constituyen las vías. ¿De dónde se originan? De la yema hepática. De la yema hepática, porque la yema hepática va a formar las vías biliares. Entonces aquí tenemos la intrahepática, que es el conducto hepático o en la vía biliar hepática común, hepática derecha para el lóbulo derecho y hepática para el lóbulo izquierdo. Para el lóbulo izquierdo. Ahora, mientras se va formando eso, aparece otro proceso. El tercero, epitelización. Falta. Bueno, estamos hablando de las vías. Gracias a la epitelización. ¿Qué es epitelización? Proliferación de células endodérmicas.
Las vías biliares se transforman en cordones hepáticos. Cordones. Se transforman en cordones. Y habrán dos tipos de cordones, tipo A y tipo B. Cantidad de cordones, mire. ¿Qué quiere decir? Que esto se va a transformar en cordón. Todo se va a transformar en cordón, vea, por epitelización. Y todos estos son cordones, toditos son cordones, vea. Y dentro del hígado nosotros vamos a encontrar dos tipos de cordones, tipos A y tipos B. ¿Y por qué lo dividimos en A y B? Porque las A se canalizan. O recanalizan, si quiere, pongan recanalizan. Sí. Y las B se transforman en hepatocitos. ¿Sí está comprendido? Mire, de todo este montón de vías intrahepáticas, que son cordones, todos son cordones, algunas de ellas se canalizan. Y al canalizarse van a formar conductos. Las otras no se canalizan. Sus células se transforman en ¿qué? Por eso decimos que el endodermo de la yema hepática va a formar, el endodermo de la yema hepática va a formar epitelio de las vías biliares, como está aquí, epitelio de revestimiento de las vías biliares y epitelio glandular, que son los hepatocitos. ¿Está comprendido? Entonces todo lo que está de azul es endodermo. Es endodermo. Entonces del endodermo, ¿qué estructuras histológicas del hígado y vías biliares derivan del endodermo? El epitelio de revestimiento de las vías biliares y los hepatocitos. No hay más. Apague por favor, señorita. ¿Está comprendido? Bien. Eso en relación a la yema hepática. Ahora vamos al mesénquima o mesodermo esplánico. ¿Está comprendido? Vean. ¿Cuáles son los mesodermos esplánicos que van a formar el hígado y las vías biliares? Los consideramos tres. 1, 2 y 3. Uno es el mesodermo o mesénquima del intestino anterior, que es este, vean. Observen, los puntos que acompañan a la yema y el desarrollo. ¿Está comprendido? ¿De dónde derivó este mesénquima? Del intestino primitivo. 2, el mesenterio ventral. Mesenterio ventral. Y 3, esto, ¿qué se llama? Septum transverso. Septum transverso. Estos dos van a formar el resto de la pared de los conductos biliares extrahepáticos. O lo que es lo mismo, la pared de los conductos biliares extrahepáticos, excepto Los epitelios. eso, su epitelio, porque el epitelio es de origen endodérmico, excepto epitelio. ¿Está comprendido? Yo ya le dibujé hace ratito aquí un corte transversal, es decir, todo lo que estaba del ojo.
Entonces esto del mesénquima del intestino anterior, los puntos, más el mesenterio ventral del duodeno, van a constituir toda la pared del conducto biliar extrahepático, excepto su epitelio. ¿Qué más va a formar el mesenterio ventral en relación al hígado? ¿Qué va a formar, señora, en relación al hígado? Ah, ¿cómo? A ver, niña, ¿qué va a formar en relación al hígado? El mesenterio ventral, ¿qué forma en el hígado? Diga, la cápsula de Gleason. La cápsula de Gleason, ¿no se acuerda? Ya vimos eso. Entonces, este mesenterio ventral también participa en relación al hígado a formar la cápsula de Gleason. Cápsula de Gleason. Miren, atienda. Este mesenterio ventral, vea, que está aquí y que está aquí, que es el mesogastrio ventral. Este va a formar el peritoneo que recubre al hígado, que está recubriendo al hígado, y eso se denomina cápsula de Gleason. Entonces, aquí estamos poniendo los derivados. El mesenterio ventral, con esto, va a formar la pared de los conductos biliares extrahepáticos de septo epitelio. Pero el mesenterio ventral también, en relación con el hígado, va a formar la cápsula de Gleason. El septo transverso, ¿qué va a formar del hígado? Va a formar algunas estructuras, vea, ahí está de negro ahí. Va a formar el estroma hepático. ¿Y de qué está constituido el estroma? Tejido conjuntivo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos. Vea, el estroma hepático está constituido por tejido conjuntivo, vasos sanguíneos y vasos linfáticos. ¿Qué más va a formar del hígado? Va a formar células hematopoyéticas. Células hematopoyéticas. Y cuando digo hematopoyéticas, ¿qué quiere decir? Células que van a formar ¿qué? Células sanguíneas. Células sanguíneas. Se van a formar de ahí. Si forman células sanguíneas, también van a formar las células de Kupffer. ¿Qué son las células de Kupffer en el hígado? ¿Qué son las células de Kupffer en el hígado? Usted, señorita, la del último. A ver, Caterina, ¿qué son las células de Kupffer? Son los macrófagos del hígado. ¿Y si sabe qué es un macrófago? ¿Qué es un macrófago? Ah, es una célula sanguínea llamada monocito y que tiene la facultad de mantener limpio el organismo. Es un macrófago. Esas células fagocitan los cuerpos extraños al organismo. Entonces, si yo le pregunto, el macrófago, indique el nombre propio del macrófago del hígado. ¿Cuál es? Célula de Kupffer. Estos son derivados de los monocitos. Son monocitos residentes. Son monocitos residentes que llegan al hígado con la circulación. O se forman a partir de las células hematopoyéticas y se quedan en el hígado, y al quedarse en el hígado se le ha puesto el nombre de células de Kupffer. Miren, entonces, ¿el hígado de dónde deriva? Deriva del endodermo y del mesodermo esplánico. ¿Qué va a formar el endodermo? Epitelios. ¿Cómo inicia la formación de epitelios? Formando la yema hepática. Y la yema hepática, ¿qué va a formar?
va a formar las vías biliares. Ya pusimos acá y abordamos también. Dos tipos de vías biliares, las extrahepáticas y las intrahepáticas. ¿Está comprendido? Durante el proceso de formación de las vías, primero son conductos, luego realizan epitelización y posteriormente hacen recanalización. Cuando hacen recanalización se forman los conductos. Las que no hacen recanalización forman los cordones de hepatocitos. Por cierto, los hepatocitos es la unidad anatomo-funcional del hígado. Sí, el hígado funciona gracias a los hepatocitos. Toda la función que tiene el hígado lo hacen los hepatocitos, por consiguiente, estos se consideran parénquima. Estos se consideran parénquima. Entonces, el revestimiento de los epitelios, el revestimiento forma las vías biliares, el glandular forman los hepatocitos y esto es el parénquima hepático. Bien, ¿hay alguna pregunta sobre eso? Miren, nosotros estamos viendo aquí, esta es la yema hepática, que en definitiva ha empezado a ramificarse. Creemos que esto representa en el esquema el septum transverso. Y cuando ya ingresa el septum transverso, una yema hepática, se ramifica. Yo le dije, ahí está el dibujo. Mira aquí, aparece la yema hepática, primero hace dicotomía para formar el cístico, el colédoco, la vesícula biliar y el hepático común. Y cuando ingresa al hígado, ya se duplica, hace dicotomía. Acá se ve igual, el colédoco, el cístico, la vesícula, el hepático común, y dentro del hígado ya empieza la ramificación. O sea, ahí tenemos el duodeno. Y esto es el vestíbulo intestinal anterior, que corresponde a la segunda porción del duodeno. Esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta porción del duodeno. Lo que yo le dibujé allá, para que usted observe. Y aquí hay mesenterio ventral del duodeno, mire, que va a participar en lo que acabamos de decir, en todo esto. Y aquí se ve mejor, vean. Aquí tenemos el hígado, aquí es todo esto, y aquí tenemos. Hay una cosa importante, yo le había dicho, la yema pancreática, porque ya vamos a entrar a ver páncreas. La yema pancreática puede nacer de la pared de la segunda porción del duodeno. Lo vamos a poner de verde negro. Esta es la yema pancreática ventral. Nace como un divertículo de la segunda porción del duodeno. O puede nacer como divertículo ¿de quién? De lo que será el colédoco, de la yema hepática. Y aquí nosotros podemos observar, miren, aquí es ¿de dónde está naciendo la yema hepática? El colédoco, de lo que será el colédoco. Esta es la yema, digamos, la yema pancreática ventral. ¿De dónde está naciendo? De la yema hepática. De la yema hepática. Esta es la yema hepática que ha crecido y luego se transforma en colédoco. 50% tiene este tipo y 50% este otro tipo, que nace directamente del duodeno. Ya habíamos conversado sobre eso. Bien, vamos a ver la siguiente. Miren, hay un proceso de epitelización y recanalización. ¿Qué está viendo aquí? ¿Las vías biliares intrahepáticas hasta aquí o extrahepáticas? Estas son las extrahepáticas. ¿Qué es esto? Colédoco. ¿Qué es esto? No. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Hepático común. Entonces, esta parte no ha recanalizado. Esta parte sí ha recanalizado, miren. Y por eso esto se mantiene atrésico. Es decir, la bilis no pasa al duodeno. Y no pasa porque esto no hay canal, no hay conducta. Y esta es una anomalía congénita. Indudablemente que es una anomalía congénita. Entonces el niño que tiene eso y nace es un niño ictérico. Tiene ictericia, es amarillo. Porque no se está eliminando la bilis. La bilis se elimina, ¿sabes? Digamos,
la bilirrubina se elimina a través del hígado. Y acá tenemos otra anomalía de duplicación, de dicotomía. Mira aquí, ¿qué anomalía es? Doble vesícula, duplicación de la vesícula biliar. Es decir, que este segmento de aquí hizo dicotomía para formar dos vesículas biliares. Y eso es anormal. Normalmente nosotros tenemos una sola vesícula biliar. Pues esas son las anomalías. ¿Y eso tiene relación con qué? ¿Con qué? Con la dicotomía, ¿no es cierto? Por ramificación. Entonces aquí podríamos poner cuarto o tercero, no hay ningún problema. Cuarto, ramificación. Otro proceso que hace la yema hepática. Ramificación extrahepática. Y ramificación intrahepática. Sí, la extrahepática sirve para formar las vías biliares extrahepáticas, ¿no es cierto? Y la ramificación intrahepática para formar las vías biliares, ¿qué? Intrahepáticas, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y las hepatocitos. Le estoy diciendo, pues, vea, aquí se ha ramificado y han formado cordones. Algunas ramas de cordones se transforman en conductos y otras se transforman en ¿qué? Hepatocitos. Te estoy diciendo, por favor. Bien. Vamos a ver páncreas y conductos pancreáticos. El páncreas, al igual que el hígado, vamos a ver todo esto. Por cierto, el hígado, hablando de la función hematopoyética, tiene dos funciones durante la etapa prenatal. La primera función que tiene el hígado es la función hematopoyética. Y esta función empieza en 10 semanas, señorita. No, sexta. Lea, señorita, lea para que tiene el documento, yo no había visto. ¿Hasta qué semana? Hasta la 12 semana. El hígado es órgano hematopoyético entre la sexta a 12 semanas. Pasada las 12 semanas, deja la función hematopoyética y adquiere otra función. ¿Cuál es? La señorita es esta. ¿Cuál es la otra función? Mira, señorita, ahí. ¿Por qué no lee? ¿Cuál es? Ahí dice, ¿no es cierto? Producir biles. ¿Por qué no leen? Tiene la función de... Vea, de gana copia. Ahí tienen el libro. Yo las evaluaciones de fin de capítulo tomo del libro. Y las evaluaciones diarias puedo tomar del libro y lo que vemos en clase. ¿Por qué no entienden, señores? Yo no sé con quién estoy hablando. Todo el tiempo, estudien, estudien, estudien. No solo estudien lo que reciben en clase. Las clases sirven para aclarar lo que usted no entiende. Entonces, el hígado tiene doble función. En etapa prenatal. Y tiene otra función también. Es un reservorio de sustancias nutritivas. Es un reservorio de sustancias nutritivas. A ver si razona un poquito. Esas sustancias nutritivas que se almacenan en el hígado en la etapa prenatal vienen ¿de dónde? ¿De dónde? De la placenta, a través de la vena umbilical. Lógico. Y luego del nacimiento
¿De dónde vienen las sustancias nutritivas? Del intestino. Todo lo que usted come llega al hígado a través del sistema porta. Ya se lo expliqué en la clase anterior, o en alguna de las clases. Entonces, tanto en etapa prenatal como en etapa postnatal, el hígado es un reservorio. En etapa prenatal y postnatal, el hígado produce leche. Y en etapa prenatal es solo en etapa prenatal un órgano hematopoyético. Ahí están las tres funciones. Almacena sustancias nutritivas, por eso es un reservorio. Ahora, esta función hematopoyética que adquiere el hígado le hace que este órgano crezca notablemente durante la sexta a décima a novena semana. De tal manera que en la novena semana adquiere un peso que corresponde a ¿cuánto? A 10% del peso corporal. Es decir, ha crecido notablemente. Y este crecimiento notable del hígado por su función hematopoyética es una de las causas para que el producto a partir de la séptima semana presente herniación umbilical fisiológica. Repite nuevamente. Este crecimiento notable, no quiero que anote, no quiero que escriba. Quiero que analice lo que le estoy diciendo. Este crecimiento notable que tiene el hígado por su función hematopoyética, crecimiento que lo hace entre la sexta a novena semana, lo hace un crecimiento notable, es uno de los 4 factores que desencadenan la herniación umbilical fisiológica. ¿Está comprendido? Otro de los factores que desencadenan la herniación umbilical fisiológica es la cavidad abdominal pequeña. Si el embrión tiene la cavidad abdominal pequeña, ¿por qué digo embrión? Porque tiene 6 semanas, 7 semanas, y el hígado empieza a crecer notablemente, ocupa toda la cavidad abdominal y no deja espacio para que ocupen las vísceras en desarrollo. Entonces, si las vísceras no tienen espacio en la cavidad abdominal, tienen que salir hacia afuera, y lo hacen a través de ¿qué? Del ombligo. Y la salida de las vísceras a través del ombligo se llama hernia umbilical fisiológica. Entonces, uno de los factores es este. La función hematopoyética del hígado hace que el hígado crezca notablemente, y el crecimiento notable del hígado es uno de los factores para que se presente la herniación umbilical fisiológica. Bien, vamos al desarrollo del páncreas. Hablemos del origen. Primer punto, origen. Vean, en todo hemos visto esto. Al igual que el hígado, el origen va a ser de 2 tejidos. El páncreas, al igual que el hígado, deriva ¿de qué segmento de intestino? Intestino anterior. Por consiguiente, el páncreas va a estar, al igual que el hígado, irrigado por ramas ¿de quién? Del tronco celíaco. El tronco celíaco. Y el drenaje venoso es páncreas, lo hará a través de la vena esplénica. Y el drenaje venoso del hígado lo hace a través de ¿qué? ¿De la vena esplénica? ¿O no? De las venas hepáticas, que drenan directamente a la vena cava superior, vena cava inferior. Por eso yo le había puesto, los derivados del intestino anterior son esto. Estos todos están irrigados por ramas del tronco celíaco, pero el drenaje venoso lo recibe de todos los órganos excepto hígado. Bien, y para la formación, repito,
en relación al páncreas, igual. Es un derivado del intestino anterior, vea. Intestino anterior. Y el intestino anterior tiene dos componentes tisulares. Uno es el endodermo y otro es el mesénquima esplánico. Entonces, mesodermo esplánico. El endodermo del intestino anterior, el endodermo del intestino anterior va a formar dos yemas pancreáticas. Vean, esta yema o esbozo pancreático ventral y esta yema o esbozo pancreático dorsal. Entonces de ahí se van a formar dos yemas, digo. O esbozo, como usted quiera, la yema pancreática ventral y la yema pancreática dorsal. El mesodermo esplánico, el intestino anterior, se conjuga con el mesodermo esplánico de los mesenterios. Entonces aquí, este mesodermo esplánico deriva del intestino anterior y de los mesenterios. Entonces yo le pongo aquí, vea, aquí aparece la yema pancreática ventral, aquí aparece la yema pancreática ventral, o esbozo pancreático ventral, acompañado de su mesénquima esplánico del intestino. Pero también aquí se encuentra, ¿qué cosa? ¿Qué es esto? El mesenterio. Entonces yo le estoy diciendo, el mesodermo esplánico que va a formar el páncreas deriva del intestino anterior, que son los puntos, y del mesenterio. Acá igual, aquí van a ser la yema pancreática dorsal. Entonces aquí aparece la yema pancreática dorsal, vea, que es más grande indudablemente. Este está acompañado del mesénquima esplánico que deriva del intestino anterior, vea. Y también de qué? El mesenterio dorsal. ¿Está comprendido? Son dos. Ahora, hablando del endodermo, ¿qué va a formar el endodermo de cada una de las yemas? ¿Qué forma el endodermo? Los epitelios. Epitelios. ¿Qué tipo de epitelios? Glandular y de Glandular y de revestimiento. Vea, si es lo mismo. Entonces aquí va a formar epitelio de revestimiento y aquí va a formar también epitelio glandular. El epitelio de revestimiento, ¿dónde estará localizado? En relación al páncreas. En los conductos pancreáticos. Y acabo de decirle hace rato, toda estructura que es un conducto tiene un revestimiento interno que es epitelio. Entonces, el epitelio de revestimiento nosotros lo encontramos en los conductos pancreáticos. Y el glandular. Y el glandular, Alexandra, formando el parénquima. Formando el parénquima. ¿Cuál era el parénquima del hígado? los hepatocitos. Llorando. Los hepatocitos. ¿Cuáles son las células que constituyen o cuál es el parénquima del páncreas? Llorando. Y el parénquima del páncreas está constituido por dos estructuras. Uno son los acinos pancreáticos. Ya. Uno son los acinos pancreáticos. Y otros son los islotes.
de Langerhans. Langerhans. ¿Se ha convertido? ¿Qué producen los racinos pancreáticos? Enzimas pancreáticas. Estas producen enzimas. ¿Qué producen los islotes? ¿Qué producen los islotes? Hormonas. ¿Cuáles hormonas? Insulina, ya, glucagón. ¿Y qué? Somatostatina. La insulina lo produce las células beta. El glucagón lo produce las células alfa. Y la somatostatina las células delta. O sea, los islotes de Langerhans tienen 3 tipos de células: alfa, beta y delta. ¿Está comprendido? Entonces, mire, ¿qué va a formar el mesénquima o mesodermo? El estroma pancreático, porque el páncreas también tiene estroma, tejido conjuntivo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, el estroma pancreático y la pared de los conductos biliares, excepto ¿qué? Epitelios. La pared de los conductos pancreáticos, excepto epitelios. Porque la pared tiene lámina basal, membrana basal o lámina propia y tiene tejido muscular. En el páncreas también hay musculatura lisa. En el hígado también hay musculatura lisa, alrededor de los conductos o vías biliares. Nos vemos a qué horas? A las 10:30.